Muy buenos días. Damos inicio al segundo día del seminario Justicia Civil, a 140 años de su inicio en la jurisdicción de Antofagasta, desafíos actuales. En el día de hoy corresponde la mesa civil, la que va a estar moderada por la magistrada del cuarto juzgado de letras de esta ciudad, doña Susana Tobar. Muy buenos días. Damos inicio a esta primera mesa de Derecho Civil, cuyo propósito es los desafíos actuales del derecho civil patrimonial. Exponen en esta mesa doña Leonor Echeverry, abogada, integrante de la excelentísima Corte Suprema y exdirectora de la Academia Judicial. Don Ricardo Rebeco Urzúa, magíster en Derecho por la Universidad de Duke, Estados Unidos, profesor asociado de Derecho Civil de la Universidad de Chile e imparte cursos en el Instituto de Estudios Judiciales y en la Academia Judicial. Por último, va a exponer don Rodrigo Momber, doctor en Derecho por la Universidad de Utrecht, Holanda, profesor de Derecho Civil y Derecho al Consumidor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En primer término, expondrá doña Leonor Echeverry y el tema de su ponencia es la responsabilidad civil y las relaciones de familia. Gracias, Ana. Bueno, ahí, sí. Buenos días. Quiero agradecer primero a la Corte de Apelaciones de Antofagasta esta invitación y esta tan buena iniciativa sobre debatir en algunos temas que han dado en general que hablar y que van a crear en general también problemas. En cuanto a lo que me toca a mí en estos minutos, lo que quiero dejar en claro es cómo ha ido avanzando la idea de poder demandar responsabilidad civil por daños que se producen dentro del ámbito de las familias. Y por lo tanto quiero hacer primero una pequeña cuestión de decir que lo primero que hay que establecer es que efectivamente lo que uno va a indemnizar son un problema en que tiene atingencia una relación de familia. Porque en definitiva, si yo suprimiendo la relación de familia puedo indemnizar igual, quiere decir que efectivamente no estoy en ese ámbito. Y en el fondo quiero ponerles un caso que es un caso francés que es bastante conocido, que es una pareja de personas que estaban casados, que vivían por años en París, y él tenía una otra relación, y efectivamente esa otra relación por años la tenía, digamos, y en un momento con esa otra relación tuvo un hijo. Y bueno, tan feliz estuvo de tener este hijo que lo publicaron en el diario. Y dijeron, bienvenido al mundo, digamos, fulano tal, y ahí ya la señora dijo hasta aquí nomás y lo demandó. Bueno, ¿y por qué lo demandó? Efectivamente, porque claramente ella entendía que una cosa era el deber de fidelidad, pero otra cosa ya que se estaba atentando contra su honra, su honor, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo quiero preguntar aquí es, si yo suprimo el matrimonio, ¿ella podría haber demandado de algo? Y no podría haber demandado algo de nada, porque una persona con la cual uno no tiene una relación matrimonial no tiene por qué cumplir con un deber de fidelidad. Y por eso es que en ese caso sí estamos en el ámbito de las relaciones de familia. Yo quiero, digamos, decir que en este ámbito, si bien en Chile todavía han habido ciertas demandas que la Corte ha rechazado en su gran mayoría, sí ya hay un aumento y hay mucho desarrollo doctrinario al respecto, y por lo tanto yo quiero distinguir dos ámbitos en que esto se puede producir. Un ámbito en que esto es más conflictivo, que es cuando las personas conviven. Si se produce un daño un cierto daño entre las personas que conviven en un hogar común, como puede ser entre los cónyuges, los convivientes o padres e hijos, ¿ya? Claramente hay un principio de solidaridad que es más fuerte que si las personas no conviven, y además también si nosotros pensamos qué es lo que uno pasa dentro de una casa, hay un sinnúmero de molestias, daños, etcétera, que uno en general va a tener que tolerar porque está dentro de lo normal de la convivencia, no dentro de las cosas que están fuera de la convivencia.
Y por el otro lado, tenemos ciertas relaciones de familia en que también me quiero centrar en estos minutos, y es que efectivamente, por ejemplo, ya las personas no conviven y en muchos de estos casos aún no son familia, porque son aquellos casos, por ejemplo, en que el padre no ha reconocido a un hijo. Si no ha reconocido a un hijo, lo más lógico es que no viven juntos y por ende tampoco, como no han sido reconocidos, forman parte de una familia. Y me parece que los daños que se producen ahí en ese ámbito son radicalmente diferentes a los que se pueden producir dentro de una convivencia. Y yo creo que aquí también tenemos que hacernos dos preguntas fundamentales para poder tratar este tema en este rato, que son cuáles son los daños que en verdad queremos indemnizar, y lo segundo es si es efectivo, como señalan las sentencias, que el derecho de familia posee sanciones suficientes para indemnizar este tipo de daños. Hay dos grandes argumentos para decir que no. Uno, decir que los deberes entre padres e hijos y entre marido y mujer o entre convivientes son deberes de contenido más bien ético y moral y no legal, y por lo tanto no habría por qué indemnizar a la falta de estos. Y lo otro es decir, mire, la especialidad del derecho de familia hace que efectivamente haya sanciones propias del derecho de familia y por lo tanto no necesitamos ir con la responsabilidad civil contractual o extracontractual. En general se trata de la extracontractual, sí. Ahora, me quiero referir primero, para no dejarlo fuera, al hecho si tiene sanciones el derecho de familia que indemnicen los daños que queremos. Y a este respecto yo les quería decir que solo existe en materia de derecho de familia una sola norma que habla precisamente de indemnizar, que es aquellos que usan las leyes, las acciones de impugnación y reclamación en forma dolosa. Y ahí el 1167 dice que efectivamente yo puedo demandar indemnización. Pero es la única y se ha usado bastante pocas veces. Ha habido alguna en que la persona efectivamente se vio en la corte que demandó efectivamente impugnándole la paternidad para poder heredar a un hermano. Bueno, no tenía en realidad ninguna razón de ser y por eso fue condenado después, porque se dio cuenta que el Código Civil había cambiado hace mucho tiempo y antes que heredar los hermanos se llevaba toda la señora y por lo tanto no tenía ninguna posibilidad los hermanos de heredar nada, aunque le acogieran la impugnación. Bueno, teniendo en cuenta eso, efectivamente lo hizo, digamos, y fue condenado. Pero claramente, lo restante de eso no tenemos absolutamente ninguna otra norma. ¿Y por qué digo ninguna otra norma para sancionar ese tipo de daño? Porque en derecho de familia nosotros tenemos sanciones y eso nadie lo puede dudar. O sea, si una persona dice, bueno, si no cumple con el deber de fidelidad, te puedes divorciar, lo cual es cierto. Ahora, yo creo que el divorcio no es una sanción propiamente tal, salvo que uno intervenga con un divorcio por culpa. Pero lo que está claro es que el divorcio lo que hace es arreglar la vida hacia el futuro. No se encarga de indemnizar los daños pasados. ¿Ya? Lo mismo nos va a pasar, digamos, con otra serie de normas que existen en familia, en que uno dice, bueno, si no te quisieron reconocer, tú le aplicas el 203 como una norma en que tú no tienes ningún derecho, pero solo te quedan los deberes, pero es hacia el futuro. ¿Ya? No hay una cosa de decir, bueno, tú no me reconociste, ¿cómo yo suplo todas las necesidades que pasé con anticipación? O todo el dolor que me causó a mí, no solo la infidelidad, sino las consecuencias de la infidelidad, ¿ya? Y por lo tanto, lo que yo sostengo es que si bien existen sanciones, lo que pasa es que las sanciones no vienen a indemnizar esos daños que son los que nosotros queremos indemnizar. Por mucho que yo me pueda divorciar, eso no va a hacer, digamos, que a mí me indemnicen el dolor que yo sufrí. Pero aquí yo quiero hacer hincapié en algo respecto de los daños que se desprenden de un divorcio, que por cierto tiene que ser un divorcio por culpa. Primero, que el divorcio por culpa va en retirada en todo el mundo porque no aporta mucho a las relaciones familiares.
Es decir, que nadie puede demandar porque alguien no me quiere. Ya no lo puede hacer un marido respecto a una mujer y no lo puede hacer un hijo respecto a un padre. O sea, estamos claros que no estamos en ese ámbito y por eso es que tendría que ser que esta infracción al deber de fidelidad tiene una consecuencia mayor que solamente la simple infidelidad. ¿Por qué? Les digo un caso que se vio en la Corte y que terminó de fallarse en la Corte Suprema. Se refería a un marido que demandaba a la mujer que tenía otra persona más, pero por supuesto el matrimonio se disolvió al final. Pero en realidad su dolor principal, el cual quería indemnizar, era que había tenido una hija, tenían 5 hijos, pero la quinta no era de él. Y él había creído durante los 10 primeros años de su vida que esa hija era tan hija de él como todos sus otros hijos. Y que por lo tanto esto no había sido, y el dolor de la hija también se pretendía, digamos, que pasaba. O sea, ella pretendía ser hermano tal cual de sus hermanos, hijo de su padre y de su madre, pero a pesar de eso la Corte no lo indemnizó, entendiendo 2 cosas. Una, la que ya traté, que es que familia tiene sanciones suficientes, y otra que se dice que la infracción de estos deberes de fidelidad siempre han sido, que el adulterio en el fondo siempre ha sido tratado como una infracción grave al deber de fidelidad y no como un delito o cuasi delito civil. Pero yo creo que una cosa no exime a la otra, digamos. ¿Por qué? Porque puede haber una infracción grave, un deber de fidelidad que efectivamente cause daño, y eso es lo único que nosotros necesitamos. Si ustedes me dicen, todos los que sufren algún tipo de infidelidad en su vida, ¿van a demandar? Bueno, yo diría que no, porque vamos a tener los tribunales un poco llenos. Pero claramente lo que sí es necesario entender, que tiene que ser una falta al deber de fidelidad, a mi modo de ver, que conlleve una consecuencia mayor que la simple infidelidad. ¿Cómo puede ser una hija, que era el caso en esto? Hay otros que estiman simplemente que no hay que indemnizarlos y por lo tanto son tipos de derechos que son eminentemente éticos y morales y por lo tanto no debieran ser indemnizados. Respecto de el otro ámbito que a mí me parece que hay menos dudas en poder indemnizar, son los 2 ámbitos en que se producen los problemas respecto a los padres y los hijos. Y el primero de ellos, al que quiero referirme, es efectivamente los daños por no reconocer a un hijo. Y aquí lo primero que yo quiero centrarme es pensar si existe un deber del padre de reconocer a un hijo que nace, obviamente, fuera del matrimonio, porque si no va a estar amparado por la presunción, ¿ya? Y si la conclusión, entonces, podemos decir que tiene la obligación, entonces podemos ver qué tipo de elementos se necesitan para que se configure la responsabilidad. Pero para saber si tiene un deber de reconocerlo, tenemos que entender primero que, tal como todos sabemos, que el acto jurídico es un acto jurídico, el reconocimiento, perdón, es un acto jurídico unilateral de carácter voluntario. Está claro que cuando nuestro país reformó las leyes de filiación, este reconocimiento, lo que se trató es que dejara de ser un acto voluntario, en el sentido no que estuvieran obligados a hacerlo, pero que tuviera consecuencias si no se hacía. Y entonces un padre que hoy en día no quiere reconocer a un hijo en forma espontánea, vamos a considerarlo que está cometiendo una omisión ilícita. ¿Y por qué va a cometer una omisión ilícita? Bueno, porque resulta que si no lo hace, el Estado de Chile, a través de sus leyes, se preocupó ahora sí de darle las acciones necesarias para que el hijo pudiera entender, digamos, que podía demandar a su padre, y además le dio una libertad de todo tipo de pruebas, con lo cual claramente, por medio de las pruebas biológicas, sin ninguna intención del padre, va a quedar reconocido, ya sea porque el padre finalmente entendió que iba a ir a hacerse la prueba biológica, o definitivamente aplicando la presunción legal sobre aquel que no va a hacerse la prueba biológica. Siempre dicen que puede ser un poco injusto, pero yo quisiera saber si a alguien lo citan a hacerse una prueba biológica respecto de una persona que no conoce,
la lógica me dice que yo iría de inmediato a hacérmela, ¿ya? Pero bueno, si no voy, o porque tengo alguna duda, o porque efectivamente puedo tener algún otro inconveniente para hacerlo. Por lo tanto, ya no es simplemente la conclusión de que si yo quiero, reconozco a esta persona, si no quiero, no lo reconozco, pero claramente puedo tener en nuestro ordenamiento la posibilidad de acceder a esto. Y si no quiero acceder, bueno, no hay ningún inconveniente, pero si no, el padre incluso, para entender que este es un deber jurídico, si no lo hace voluntariamente y se opone durante el juicio, va a poder quedar afecto al artículo 203, que le priva de todos los derechos que tiene respecto de su hijo. Esto mismo se estableció en Argentina, por ejemplo, con una ley mucho más, con una norma mucho más baja, que simplemente le quita al padre la posibilidad de heredar, nada más, y con eso igual se considera que ha sido un deber jurídico y donde las demandas han sido bastante respecto de los hijos no reconocidos cuando logran establecer su filiación. Ahora, ¿cuál es el daño que demanda un niño? En Chile lo vamos a situar siempre en cuanto al daño al derecho a la identidad. Claramente es un niño que no ha podido establecer claramente su identidad porque hasta donde sabemos, efectivamente la identidad tiene un aspecto, digamos, estático, que justamente es donde vienen la posibilidad de saber quiénes son mi padre y quiénes son mi madre. Por lo tanto, dentro de las cosas que me está impidiendo este padre es que yo sepa, y no solo sepa, sino que se me reconozca socialmente como un hijo de esa persona. De hecho, en Argentina no piden, por ejemplo, el derecho a la identidad, sino que más bien el derecho al estado familiar, lo llaman ellos. Bueno, si miramos además que la simple identidad, tal como lo ha asociado en fallos de familia el Tribunal Constitucional, unió el derecho a la identidad con el atentado a la dignidad personal. Por lo tanto, viene aún a ser más grave para poder situar que el daño que se va a indemnizar es un daño moral, que a mí me impidió, digamos, claramente poder trazar un plan de vida que seguramente iba a ser diferente. Y que con las diferentes categorías de daño moral que existen hoy en día, yo ya no tengo por qué centrarme simplemente en el dolor que yo puedo sufrir, sino puedo entender que se me agravió respecto al perjuicio de agrado, por ejemplo, de poder acceder a otras cosas. Hay diferentes categorías que uno dice, bueno, mi vida habría sido distinta. Y yo quiero enfatizar que no solo va a ser distinta por una cuestión material, sería distinta también por la situación en la que yo me encuentro. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que a pesar que Chile ha evolucionado bastante en materia de familia, los niños en los colegios no son niños que son buenas personas en cuanto a ese tipo de cosas. O sea, la pregunta de quién es tu papá, dónde está y por qué no tienes y por qué se no trae a tu mamá, siguen siendo con la mejor intención. En realidad tampoco lo hacen por decirlo. Pero ese niño se siente agredido en general porque efectivamente no lo tiene. Y no lo tiene ni siquiera como esos padres que los reconocieron y que muchas veces pues no estuvieron más, pero por lo menos tienen un apellido, algo al cual decir, mire, yo tengo un papá, en este caso no lo tengo. Si yo quiero demandar el daño material, claramente lo que tengo que hacer una diferencia razonable y perfecta es que estos no son derechos de alimentos. O sea, los derechos de alimentos van hacia el futuro, se dan mes a mes, se fijan de acuerdo a las necesidades. Por lo tanto, lo que yo, si quiero dar un daño material, tengo que ver efectivamente cuál fue más bien la pérdida de mi chance de poder tener una vida un poco mejor y poder entender que a lo mejor la educación que yo recibí hubiera sido un poco mejor si hubiéramos tenido dos personas que efectivamente se hubieran preocupado de mí. Pero no puedo entender que yo le voy a cobrar hacia atrás todos los alimentos que me debió haber dado y no me dio. Hay que configurarlo en otra forma porque todos saben que los derechos de alimentos solo van hacia el futuro y por lo tanto no puedo ir hacia atrás. Y la madre en ciertos casos podría efectivamente demandarlo. Bueno, uno podría decir, podría ser porque yo gasté todo en la educación de un hijo, en la salud de un hijo, etcétera. Eso es más dudoso, pero se han aceptado ciertas demandas, no aquí, respecto de eso.
¿Cómo podría el padre, sin embargo, excepcionarse de esto? Bueno, diciendo simplemente que él no sabía que este hijo había nacido, que no supo que la madre estaba embarazada. Y en ese caso es claro que es la madre quien tiene que probar que ella efectivamente le comunicó al padre que existía el embarazo, le comunicó al padre que era de él y efectivamente que tenía y ella quería que lo reconociera. Eso va a ser una excepción porque, bueno, si no supo no podía hacerlo. Pero lo que no se acepta como excepción son aquellos que oponen y dicen, bueno, yo sabía, pero como nadie me pidió, yo no hice nada. ¿Ya? Entonces, bueno, no se trata de eso. Si me dicen que el hijo es mío, lo mínimo que puedo hacer es reconocerlo. Necesito que alguien me lo diga. Por lo tanto, en ese caso, efectivamente, también podría ser indemnizado. Y por último, respecto al último tema que a mí siempre me preocupa enormemente, es las personas que se niegan a cumplir con el régimen directo y regular. Sobre todo aquel que es el padre custodio y que se niega a que el padre que quiere o la madre que quiere realizar esta relación con su hijo no puede porque presenta determinados problemas, el niño justo se enfermó, el niño no quiere salir, el niño, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que los que ejercen en familia aquí todos conocen ese tipo de casos. Y en eso sí que sí, los tribunales de derechos humanos europeos, los tribunales internacionales han condenado básicamente a los estados porque no les dan la suficiente herramienta a aquellos padres que quieren ejercer el derecho a tener una relación con su hijo. Hay padres que han demandado, que les ha ido mal, y no en Chile aún, pero que efectivamente con países muy protectores de los hijos, muy protectores de las relaciones en efecto, exactamente, y decir que efectivamente se ha condenado a los países, porque ¿qué puedo hacer en Chile si yo no cumplo, si no dejo cumplir un derecho a la relación directa y regular? Bueno, bien poco, ¿ya? O sea, ¿puedo demandar una indemnización? Podría, por el daño que me causa, si a mí me causa un daño grande, y podría causarle un daño que también podría ser demandado después por el hijo. O sea, al hijo también se le causa un daño por no poder tener una relación con el padre. Ahora, ¿me sirve de algo pedir una indemnización? Porque con eso igual no voy a ver al hijo. Y si bien hay varias condenas de los tribunales, como les digo, más bien internacionales, respecto de padres que no han podido cumplir con el derecho a la relación directa y regular, creo que también una forma en que es posible tratar de arreglar esto es, bueno, entender que si yo le di el cuidado personal a uno de los padres, dentro de sus obligaciones, como dice el 225-2, es que tengo que fortalecer la relación con el otro y me comprometo a ello. Por lo tanto, si no cumplo las condiciones, bien podría ver si es posible cambiar el cuidado personal hacia el otro de los padres, que traten efectivamente de que todo niño, como debiera ser, tenga un padre y una madre. Yo, por último, como conclusión, quiero manifestarles 3 cosas. Una es si con esto uno dice que todo daño va a ser indemnizable si le aplicamos el estatuto contractual sin más, yo diría que no, siempre que sean separando a aquellos que conviven o no. Yo creo que en ciertos casos tenemos que ser un poco más exigentes porque efectivamente nuestro estatuto está construido tal como se llama para el aspecto patrimonial, ¿ya? Pero sin embargo tampoco creo que es posible que los daños que se produzcan en una familia, yo diga por ser una familia, no. ¿Ya? Y en eso la Corte sí lo reconoció cuando se condenó por violencia intrafamiliar a uno de un matrimonio que había pedido el divorcio por culpa por violencia intrafamiliar, y sí, pero lo que dice la Corte, que es cierto, que eso debiera ser indemnizado en cualquier forma, con matrimonio, sin matrimonio, etcétera. Por lo tanto, ahí vuelvo a lo inicial, no es propiamente un problema del ámbito familiar, sino que efectivamente es un problema de la violencia en sí.
y de los daños que ella causa. Pero yo creo que en cierta forma hay que o ampliar la noción de culpa o limitarlo a situaciones más bien dolosas y por lo tanto no pensar que en una convivencia yo si me tropiezo en el juguete que dejó el niño voy a indemnizar al otro porque efectivamente me lo puso y yo me caí. ¿Ya? Por lo tanto, una posibilidad es que sean dolosos, otro que se amplíe el nivel de culpa, otro que se revista hacia al nivel de daños que yo pude sufrir. Y por lo tanto, ver también qué es lo que yo alcanzo a reparar. Yo creo que la labor de la responsabilidad siempre tiene tendencia a mirar hacia qué es lo que yo voy a reparar o qué es lo que yo en definitiva, con la responsabilidad, voy a reparar, porque nosotros no tenemos un sistema de responsabilidad para castigar. Y en la medida de eso también vamos a tener que fijarnos, pero lo que sí quiero dejar en claro es que las normas de familia y las sanciones de familia no sirven para reparar ese tipo de daños. Gracias. Le damos las gracias a la señora Leonor Echeverri por su presentación. Enseguida expone don Ricardo Ribeco Ursúa y el tema de su ponencia son los problemas de aplicación de la ley sobre insolvencia. Muy bien. Muy buenos días. Muy buenos días. Mi agradecimiento por la invitación y realmente el estándar de este seminario ha sido espectacular y han dejado la vara muy alta, así que muy bien por la región y ojalá puedan hacer otro seminario el próximo año. Como yo comentaba ayer, hoy día yo quiero plantear o comentar las problemáticas, porque el próximo año quiero ver las solucionáticas. Bueno, la ley de insolvencia en el emprendimiento ya va a cumplir 5 años de aplicación en Chile. Ha generado una enormidad de trabajo profesional para los litigantes, ha creado empresas cuyo giro ha sido la defensa de los deudores, y a los pobres señores magistrados, con estas audiencias orales expresas o en tiempo exprés, también los tiene un poco estresados. Por lo tanto, creo yo que quería, o lo que yo quería comentar en esta ponencia son básicamente las problemáticas que ha generado esta ley. Yo solo para que sepan, en lo que va del año, procedimientos de liquidación se han iniciado ya cerca de 2.500 y esta región concentra el 5% de esos procedimientos. Y lo hablábamos ayer en la comida que nos hicieron los organizadores, la enormidad de trabajo que les ha generado y las dificultades que ha tenido su aplicación. Bueno, yo trataré en esta ponencia de comentar cuáles han sido las principales problemáticas y cuáles han sido las luces que nos han dado la Corte Suprema para tratar de uniformar, ¿cierto? Podría decir yo la ensalada judicial o jurisprudencial que se ha generado por la ley. Y es un poco el sentido que tiene esta exposición. Me voy a ir un poco al origen de la ley. Esto ocurre durante la primera administración del presidente Piñera, en donde Chile aparece muy mal rankeado en el ranking internacional de Doing Business, y particularmente porque Chile tenía una legislación obsoleta en materia de insolvencia, básicamente en dos grandes indicadores, que en materia de liquidación sí se han analizado. La duración de los procesos y en el segundo, respecto del recupero de los acreedores. Aparecían muy mal rankeados porque los procesos duraban en promedio cerca de 5 años. Y en segundo lugar, el recupero era bajísimo, era tan solo un 20% del total del crédito. Ustedes se preguntarán a qué correspondía ese 20%, y ese 20% no era nada más ni nada menos que el IVA. Es decir, los acreedores verificaban en calidad de proveedores y pedían que se les aplicara el beneficio que establece la ley del IVA para poder obtener del liquidador la emisión de una nota de débito, para poder utilizarla en su contabilidad para el próximo año tributario. Por lo tanto, ese 20% el que se recuperaba en promedio en los procesos de liquidación,
Y frente a eso es que el Ejecutivo presentó este proyecto de ley que fue aprobado, creo yo, en tiempo récord, y que hoy día, como yo comentaba, nos ha generado mucha dispersión jurisprudencial y problemas que hoy día, y ahí está lo oportuno de la ponencia, hoy día hay un proyecto de ley que fue ingresado que busca resolver estas problemáticas o lagunas que se han generado producto de la aplicación de esta ley. Sigo avanzando y se modificaron básicamente la regulación de la liquidación y se estableció la liquidación del consumidor o de la persona natural, hoy día denominada persona deudora. Una institución que antiguamente no teníamos y que es la que en verdad es la que tiene hoy día atosigada a los tribunales con procedimientos de liquidación de personas naturales y que se ha prestado en algún sentido a abusos. Y eso es lo que hoy día pretende resolverse o mitigarse a través de esta reforma a la ley. Y en segundo lugar, se buscó reformar los procesos de convenio. Y hoy día tenemos un nuevo procedimiento de reorganización que buscó balancear el procedimiento a favor del deudor. De modo tal que éste no llegara o que los acreedores le impusieran cualquier convenio que pudiera ser ruinoso para la continuidad de la compañía. Y hoy día se trató de emparejar la cancha a través de este procedimiento y algunos incentivos para que ese acreedor, ese deudor pueda salir victorioso reestructurando sus activos y sus pasivos a través de un proceso de reestructuración. Esos son los dos grandes procedimientos que establece la ley de insolvencia y de emprendimiento. Y por lo tanto, los grandes cambios que se introdujeron fue este nuevo procedimiento de reorganización que busca que este deudor pueda salir caminando luego de su proceso de reorganización. Y, en segundo lugar, adecuar la legislación chilena a los estándares internacionales. Hoy día uno puede hablar a la par con un anglosajón, con un italiano, explicándole cuál es nuestra legislación, con algunos conceptos básicos, y vamos a poder hablar casi el mismo idioma. Antes, en general, uno no podía hacerlo. Les comento, por ejemplo, en esta adecuación de la legislación nacional, antiguamente no sabíamos qué hacer cuando se decretaba la liquidación de una compañía extranjera y esa compañía extranjera tenía un bien en Chile. ¿Qué hacía ese síndico extranjero en Chile? ¿Podía iniciar un proceso acá en el territorio nacional? Y eso generaba un problema de continuidad en las relaciones comerciales, obviamente, entre los países y los acreedores. Hoy día eso está resuelto con la legislación nacional que establece todo un procedimiento para el reconocimiento de procedimientos extranjeros. El caso más importante que ha ocurrido en el último tiempo fue el caso de Astaldi, una gran constructora italiana que presentó un concordato en Italia y que en paralelo en Chile logró aprobar una reorganización. Y de hecho, si ustedes revisan el diario la semana pasada, la reorganización chilena ya pagó la primera cuota a los acreedores de la reorganización chilena. Por lo tanto, estos son los grandes cambios que se introdujeron por la nueva legislación concursal. Se cambió el paradigma, la ley antigua muy focalizada en la liquidación, con los resultados que yo les comentaba, malos resultados en términos de recupero y muy lento. Y hoy día el paradigma uno puede plantearlo en términos de un salvataje, entregarle herramientas a las empresas que tienen dificultades para poder superarlo, con la venia razonable y no abusiva de sus acreedores. Entonces, en términos prácticos, este fue el efecto que tuvo la nueva ley de insolvencia. O sea, no estaba equivocada la posición que se planteó por la administración anterior, porque de estar en el lugar 110 en el año 2011, pasamos, gracias a la modificación de la legislación de insolvencia, a estar en el lugar 55. Por lo tanto, se logró mejorar nuestra posición a nivel mundial en lo que se refiere a la liquidación. Y esto es muy importante porque esto es lo que miran los inversionistas al momento de decidir si es uno de los factores que consideran, porque para el caso que ellos fracasen, saber cuáles los efectos que esto tiene en su negocio. Y en segundo lugar, y esta es la lámina que no existe en el mundo de la ejecución civil,
pero sí existe la liquidación. ¿Cómo andamos con los ratios de recupero? Y la verdad es que los ratios de recupero sí mejoraron, porque hoy día, o al 2017, que es la estadística que existe, de cada dólar, porque así se mide esto, antiguamente era cerca de un 20-25%, hoy día mejoramos y estamos cerca del 33% de recupero de cada dólar de un acreedor en una liquidación. Y en cuanto a tiempos, también se mejoraron, de cerca de los 5 años que yo les comentaba, 4,5, hoy día estamos en 3 años. Por lo tanto, los objetivos primordiales que se propuso la ley se han cumplido, creo yo, marginalmente, pero esto debiera ir mejorando. ¿Cómo estamos a nivel mundial? Puse esta lámina, no se ve mucho, pero a nivel mundial, los países que están en el OCDE, el recupero es muy superior. Nosotros, como yo les comentábamos, estamos en el 33, afuera están en el 71. ¿Por qué? Porque el deudor siempre tiene un estatus negacionista, de negar la crisis. Y por lo tanto llega cuando ya está reventada la tarjeta de crédito, el plástico, como diría el profesor Maturana, cuando ya no tiene línea de crédito, o cuando tuvo que recurrir a los factoring. Y los factoring en esas condiciones cobran el 1,2 o el 1,3 mensual. Imposible de pagar con un negocio rentable. Por lo tanto, esta situación negacionista no existe en los otros países porque hay una confianza en la legislación de insolvencia. Yo no niego la situación y voy a liquidarme o voy a reorganizarme. Aquí en Chile eso se demora en ocurrir, pero esto debiera cambiar con el tiempo. Pero si usted, esta es la situación. Entonces, los principales países en cuanto a tiempo y recuperos, Noruega, Japón, nosotros estamos ahí, no está marcado en circulito, pero estamos muy bien a nivel latinoamericano, después de Colombia. Los colombianos nos ganan en eficiencia y otra diferencia de los colombianos es que los procesos de liquidación los lleva la superintendencia, no son jurisdiccionales, o sea, no los lleva la judicatura. Eso es un poco a nivel de lo que las finalidades que tuvo la ley y cómo se ha ido cumpliendo. Ahora yo me quiero hacer cargo de la problemática, porque el próximo año vamos a ver la solucionática. ¿Cuáles han sido los problemas? Yo diría que hay 3 niveles de problemas. Hay muchos problemas, yo traté de concentrarlo. Yo veo que hay problemas de orden procesal, problemas en la liquidación y problemas en la liquidación de la persona natural, de la persona deudora, y problemas en la reorganización. ¿Ya? Parto con los problemas procesales. El primer problema procesal, el régimen de recursos. Y aquí los litigantes odiamos al legislador. Porque el legislador, por la aplicación del principio de concentración, de economía procesal y de celeridad, restringió notablemente los recursos en los procesos de reorganización y de liquidación. Y eso ha significado, por ejemplo, que si no hay norma expresa que otorgue el recurso de apelación o de casación, esos recursos serían inadmisibles para revisar esas resoluciones, y esto obviamente ha generado discusiones en tribunales en torno al debido proceso o al derecho al recurso. Esto como consecuencia generó dispersión jurisprudencial. Unos le negaban el recurso en primera instancia, uno se iba con un hecho, dependiendo de la sala de la corte respectiva, se otorgaba el hecho, se concedía el recurso, y lo mismo ocurría en la Corte Suprema, con tratamiento tal vez poco uniforme sobre la materia, en términos si se aplicaba estrictamente el artículo 4 de la Ley de Insolvencia y Emprendimiento, o bien se aplicaban las normas generales del 194, 189 del Código de Procedimiento Civil, según la naturaleza jurídica de la resolución. ¿Ya? Y por lo tanto, era una cuestión bastante incierta de saber la procedencia o no de los recursos, y iba a depender mucho del criterio específico que tuviera la sala o el tribunal que le tuviera a conocer el hecho o la admisibilidad de los recursos. Yo creo que esto es súper delicado, además, porque yo les quiero poner un solo caso para que vean los efectos que tiene esto. Como civilista que soy, uno de los importantes efectos que opera en el proceso de reorganización es lo que llaman los gringos el stay order, que significa una vez publicada la resolución de reorganización, se produce 1, 2, 3 momiae y los acreedores no pueden terminar los contratos,
no pueden cobrar las garantías ni acelerar los créditos. 1, 2, 3 momiajes. Nadie hace nada porque hay que cuidar que la unidad productiva se mantenga y yo no puedo terminar los contratos de leasing, los contratos de financiamiento, los contratos de factoring, las líneas de crédito, 1, 2, 3 momiajes. ¿Cómo lo protege este principio de la protección financiera concursal el legislador? Con una sanción comercial brillante, que es la posposición. Si yo llego a terminar el contrato, a cobrar la boleta de garantía o acelerar el crédito, el artículo 57 dice, mire usted, que se puso nervioso y ejerció su remedio contractual de terminar el contrato, cobrar la boleta o acelerar el crédito, yo lo voy a posponer. ¿Qué significa posponerse? Que usted se va a pagar al final de la cola, después de pagados los balistas y después de pagados los relacionados, ¿cierto? Y si sabemos que el recupero es del 33%, yo le estoy diciendo a ese acreedor que jamás se va a pagar. O sea, en la práctica estoy extinguiendo su crédito. ¿Saben ustedes que esa resolución que declara la posposición se resuelve incidentalmente y no tiene ningún recurso asociado, salvo el de reposición? O sea, esa consecuencia gravísima en el proceso no tiene una posibilidad de ser revisada por el Tribunal Superior. Bueno, esa es un poco la crítica al artículo 4, pero para resolver la dispersión normativa, o más que normativa jurisprudencial, la Corte Suprema, en la sala primera, acaba de clarificar la cuestión. El 6 de junio del 2019, hace 1 mes y 10 días, resolvió la cuestión. Se presentó un proceso de liquidación en Rancagua. El Tribunal de la Instancia rechazó el proceso de liquidación y no dio lugar a su curso. Se presenta el recurso de apelación. El recurso de apelación es declarado inadmisible porque efectivamente esa resolución, según la ley, no es susceptible de recurso alguno. Se presenta recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema. Se plantea que aquí habría infracción al artículo 189 del CPC, o sea, del COD, que según la naturaleza de la resolución le pone término al juicio y por lo tanto sería procedente. Se invoca incluso un fallo precedente de la Corte Suprema y la Corte Suprema, yo creo que es discutible el resultado, pero el resultado en términos de uniformar, la Corte trató de zanjar la cuestión. ¿Y qué es lo que resolvió? Aplicó el principio de especialidad. Dijo, señores, aquí el legislador concursal buscó celeridad, economía procesal y concentración y expresamente restringió los recursos en el caso particular. Y por lo tanto, por la especialidad, inadmisible el recurso. ¿Ya? Es bueno eso. O sea, es malo para los que nos gusta, o sea, en términos, lo bueno es que hay una jurisprudencia, hay un precedente entonces, que debiera uniformar hacia abajo. Nos gusta o no. Lo malo es que en el boletín que hoy día está siendo discutida la modificación de esta ley, no hay ninguna reforma en este punto. Por lo tanto, vamos a tener que seguir recurriendo, como diría el profesor Maturana, al recurso de resignación. Que hay que interponerlo. ¿Ya? Pero lo bueno es que esto creo yo que va a sentar un precedente porque es un fallo que busca generar una uniformidad y evitar esta ensalada jurisprudencial que teníamos en las instancias, ¿ya? Segundo, incidente. La misma lógica, celeridad. Por lo tanto, si el incidente no está expresamente contenido en la ley, usted no puede oponerlo. Me pasó un caso trágico a mí. En una junta de acreedores se toma una decisión en donde concurrieron acreedores relacionados que estaban conflictuados, que en principio no podrían votar. Planteamos el incidente de nulidad, no al lugar, porque no está expresamente contemplado en la ley. ¿Ya? Esto también es un tema discutible, pero se buscó entonces, por el principio de celeridad, restringir al máximo los incidentes que se puedan promover. Otra problemática, voy a la tercera, procesal, las objeciones de crédito. Por la celeridad, por la economía procesal, se buscó concentrar todo en una audiencia única. Pero presentada la objeción, la pregunta es ¿qué se hacía en la audiencia? Y esto lo estuvimos discutiendo ayer en la comida con los magistrados que les toca ver esta materia en la instancia. Y la verdad es que justamente ocurre lo mismo o la misma discusión que se nos da en Santiago. Tiene que otorgar traslado el tribunal que conoce la liquidación de la objeción
para dar aplicación del principio de la bilateralidad de la audiencia y del debido proceso. Debe dictar en esta audiencia una resolución que fija los puntos sobre los cuales va a tener que recaer la prueba. ¿Cómo se regula la prueba testimonial? Hay que presentar una lista de testigos. O sea, aquí también hay una dispersión jurisprudencial que va a depender del tribunal, pero yo creo que hay una oportunidad de mejorarlo en esta propuesta de modificación legal. Lamentablemente tampoco hay ninguna modificación o aclaración en este punto. Sobre esto no ha llegado ningún caso aún a la primera sala de la Corte Suprema para tratar de uniformar el procedimiento. En Santiago yo he pillado jurisprudencia que en algunos casos está traslado, en otros lados decreta un término especial de prueba, y en otros casos la Corte de Apelación incluso anuló un proceso porque no se otorgó traslado y no se permitió rendir pruebas. Bueno, aquí creo yo que hay una oportunidad de mejora esta es una problemática que podría ser resuelta en la reforma que se está proponiendo hoy día en la comisión del Congreso, en el Senado. Me voy ahora a la liquidación de la persona deudora, que es probablemente la que ha generado mayor discusión. ¿Quién es la persona deudora? La primera pregunta es ¿quién es la persona deudora? Aquí el problema está dado porque la legislación que tenemos hoy día trató de generar un parámetro objetivo y dijo, mire, va a haber personas deudoras y empresas deudoras. Las personas deudoras van a ser los trabajadores, es la quiebra del consumidor que tienen los anglosajones y los gringos. La empresa deudora puede ser una persona jurídica, pero también puede ser una persona natural, de carne y hueso, según su sistema de tributación. Entonces, es empresa deudora la persona jurídica y la persona natural que tributa en primera categoría o emite boletas según la ley de la renta. Y ese es el problema, el que emite boletas. Entonces, el problema que se ha dado a nivel de tribunales es que puede haber casos de trabajadores informales que por emitir boletas califican como empresa deudora y no eran susceptibles de ser objeto de un proceso de liquidación de persona deudora. ¿Ya? Esto ha generado una dispersión jurisprudencial tremenda, por lo menos en Santiago, y por lo mismo, dentro del proyecto de ley se plantea eliminar derechamente la referencia y por lo tanto piensen que ¿quiénes son los que emiten boletas? Nosotros, los profesionales liberales. ¿Ya? Nos tendríamos esta alternativa y tendríamos que ir a un proceso mucho más costoso como un proceso de reorganización o un proceso de liquidación de la empresa deudora. ¿Ya? Entonces, esto está hoy día, dada la dispersión jurisprudencial, esto está siendo objeto de revisión y hay una propuesta del Ejecutivo de eliminar esta referencia a aquellas personas naturales que emiten boletas. La segunda gran discusión, con algún sentido, ¿cierto?, es el control de admisibilidad. Porque aquí hay una norma, que es el 273 de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que le exige al peticionario, o sea, a la persona natural que está pidiendo su liquidación, acompañar una serie de antecedentes. Entonces la pregunta que se generó es si esos antecedentes permitían establecer un control de admisibilidad o no de fondo de la acción. ¿Cuál es el problema? Esto lo hablamos al desayuno con el profesor Maturana. El PAC, no sé si conocen el concepto del PAC de incautación. Yo iba a esta empresa de deudores, defensa de deudores, y el problema, que es el abuso que se ha generado en este punto, que habían sujetos que no tenían domicilio, que estaban allegados, y que dentro de los bienes que aparecían de su propiedad para efectos de hacer la incautación, aparecía una plancha que no funcionaba, un televisor del año del Rey Perico, y un catre y una casa de perro. Y eso generó en Santiago obviamente una molestia, porque los tribunales sentían que esto era un proceso abusivo por parte de estos deudores que buscaban eximirse de sus obligaciones, y eso generó que se diera una nueva lectura al 273,
en términos de que si no hay nada que liquidar, y eso así se decía derechamente, si no hay nada que liquidar, no tiene ni un sentido el proceso de liquidación y por lo tanto no ha lugar al proceso de liquidación. ¿Bien? Múltiples fallos de la instancia que resolvieron la materia en ese sentido, y aquí yo les traigo una resolución estándar. Se cuadraron los tribunales civiles de Santiago y esta era la resolución estándar. No se advierte la existencia de bienes suficientes para proceder a la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la empresa deudora para que pueda pagar sus acreedores como requisito previo de admisibilidad. Y hasta ahí llega el procedimiento. Bueno, esto llegó a la Corte Suprema, primera sala. Y la Corte Suprema se hizo la pregunta, el 273, desde el momento que exige que el deudor presente un listado de bienes, ¿establece un control de admisibilidad de fondo de la acción? ¿O son meros documentos que hay que acompañar para meramente darle un trámite a la acción? Y la Corte resolvió, y esto ya lo zanjó el año pasado, en mayo del 2018, que se puede elegir por el sentenciador, se atribuye facultades que el legislador no le entrega al rechazar y no dar lugar a la solicitud de liquidación por no acompañar en la demanda lo que califica de bienes suficientes, cuestión alejada de la exigencia legal. Me quedan 5 minutos. Entonces, esto nuevamente aquí había un problema dado por la relectura que se hacía del 273 y del 115, que fue resuelta y uniformada por la primera sala, y este es el fallo hoy día que está primando en este tipo de materia. Tercer problema. ¿Para qué entra la persona deudora al proceso de liquidación, que es algo engorroso, molesto, que puede generarle la muerte civil en algunos casos, porque quiere exonerarse o liberarse de las deudas? ¿Ah? Y eso es lo que hizo el 255. Entonces yo entro a este túnel para salir libre de mis cargas, ¿cierto? Esa es la finalidad que aparece en el artículo 255, una vez que el tribunal de la liquidación aprueba dicta la resolución de término, que produce la extinción de los pasivos de ese deudor. Esto ha generado múltiples discusiones, ¿ya? La primera discusión que hace temblar a los bancos, ¿y qué pasa con los codeudores? Con los codeudores, ya sea obviamente personales, pero solidarios o subsidiarios. ¿Ah? Y aquí el argumento era, pues, si usted ve la norma, dice que se entenderán extinguidas por el solo Ministerio de la Ley para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación. Entonces, si uno aplica el principio de lo accesorio, si se extinguía lo principal, se extinguía lo accesorio, que era la fianza o la codeudoría. ¿Ah? Eso es lo que hacía temblar a los bancos. Bueno, ya hay 2 precedentes en la materia. Lamentablemente son de primera instancia. ¿Ah? No he detectado que exista esto ratificado en segunda instancia. Solo cito el fallo último, que fue este fallo de junio de este año del 11º Juzgado Civil de Santiago, que resolvió que la resolución de término solo extingue las deudas de la empresa o de la persona natural en liquidación, más no las deudas de los codeudores. ¿Ah? Ahí aparece el rol para los que quieran visitar o revisar ese fallo. Primera instancia. No hemos conocido un pronunciamiento en segunda instancia. Algo similar ocurrió con el CAE, ¿cierto? Con los créditos para financiar la educación con aval del Estado. Entonces los deudores de personas naturales del CAE iniciaban su proceso de liquidación con miras a que se extinguiera la deuda CAE, la deuda con aval del Estado. Se resolvió por un tribunal de la 6ª región que efectivamente, dado que la norma no distinguía y que la norma que creaba el aval del Estado era anterior a la norma de insolvencia y reemprendimiento, que se habría derogado esa alternativa y que por lo tanto sí se extinguiría las deudas CAE para esa persona que había entrado en liquidación. Esto llegó a la Corte Suprema y en diciembre del 2018 se dicta fallo que aplica principio de especialidad. Principio de especialidad dice, mire, aquí no podemos aplicar el criterio cronológico, sino que por el principio de especialidad hay que hacer primar la ley CAE por sobre la insolvencia y en consecuencia
la extinción de que habla el 255 de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento no aplica a estas deudas con aval del Estado, porque tienen un régimen especial de cobro, que es distinto al de la liquidación. Lo que todavía no ha llegado, y probablemente les va a llegar, es qué pasa con la compensación económica. Ahí le hago un pase gol a la profesora Echeverri. Ahora, esto está en discusión, pero en el proyecto de ley se busca aclarar la situación, y en el proyecto de ley, que todavía no está aprobado, expresamente se hace referencia al CAE, que no se extingue, expresamente se excluyen del efecto extintivo las obligaciones derivadas de delitos civiles y penales y de cuasi delitos anteriores a la liquidación, porque es algo de justicia, o las indemnizaciones generadas producto de condenas por delitos concursales, y se dice en el número 1 del nuevo 255 que se excluirían las obligaciones asociadas a pensiones alimenticias. Entonces la discusión que va a tener que zanjarse es cuál es la naturaleza de la compensación económica para estos efectos. Si tiene un componente alimenticio o es indemnizatorio. Porque si sería indemnizatorio, quedaría cubierto por los 255 y no se extinguiría. Si fuera alimenticio, quedaría sujeto a esta exclusión. Pero eso va a tener que resolverse. Bueno, esto es lo que yo quería comentarles respecto de las problemáticas, donde ha existido una importante labor de la primera sala de uniformar los criterios, pero ojalá el legislador aproveche la oportunidad de mejorar todas aquellas lagunas que todavía existen. Yo traté solamente la liquidación, pero hay muchas más en el ámbito de la reorganización. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a don Ricardo Rebeco por su presentación. Enseguida presenta su ponencia a don Rodrigo Momber. Y el tema es las acciones colectivas y la indemnización del daño moral en la Ley 19.496. Bien, buenos días y muchas gracias también, por supuesto, a la organización por la invitación a este magnífico seminario. Y bueno, efectivamente lo que yo les voy a plantear acá hoy día es algunos temas relacionados con este nuevo reconocimiento de esta nueva partida indemnizatoria, que es el daño moral colectivo, a partir de la ley 21.081, que modificó la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores y que entró en vigencia a mediados de marzo de este año. Al contrario de lo que sucedió con la ponencia de Ricardo, yo no tengo acá jurisprudencia porque todavía esto no ha llegado a tribunales en cuanto a resoluciones, pero sí ya hay un caso en que se plantea se demanda, entre otras partidas, el daño moral colectivo, que es esta demanda que se interpuso por Conadecus ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ¿no es cierto?, para la indemnización de los daños a los consumidores relacionados con la colusión en materia de los pollos, exactamente, de los pollos, en que no solamente, si ustedes ven la demanda, no solamente se está demandando la devolución de lo excesivamente pagado por los consumidores en virtud de esta colusión, que asciende, por lo que tengo entendido, o lo que estima Conadecus, digamos, a cerca de 80 millones de dólares, sino que ellos suman además el daño moral que se habría producido a los consumidores por la afectación de su dignidad, en el sentido de que al ser también ellos afectados por esta colusión se ha afectado su dignidad, cuestión que podemos discutir después, y que también lleva a una discusión que voy a plantear, que es si este daño moral colectivo, este reconocimiento, puede o no aplicarse a hechos anteriores a la entrada en vigencia de la ley, porque estos son hechos anteriores a la entrada en vigencia de la ley, son hechos muy anteriores a marzo de 2019, pero bueno. Primero, para entrar en el tema, me voy a detener en ciertos aspectos que son comunes al daño indemnizable, tanto individual como colectivo y tanto material como moral,
porque sirven después para poder analizar la cuestión del daño moral colectivo propiamente tal. Hay que recordar que la Ley de Protección al Consumidor reconoce de manera bastante amplia el derecho del consumidor a la indemnización de los daños que se producen por infracción a la normativa de la ley o por infracción a las obligaciones que tiene el proveedor. Aquí la regla general y que ha estado desde el texto original de la ley, el artículo 3 letra E, que establece el derecho de los consumidores, lo voy a leer, a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el proveedor y el deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley franquea. Recuerden que la ley es del año 1996 y esta norma, unos años antes de que ya se estableciese la jurisprudencia bastante asentada respecto a la indemnización del daño moral contractual, permitía, digamos, la indemnización del daño moral contractual en materias de consumidor, cuestión que ya no tiene tanta relevancia porque la jurisprudencia civil se ha asentado en el sentido de admitir, cuestión que podríamos discutir en cuanto a si debiese ser así o no, el daño moral en materia contractual, por incumplimiento contractual. Hay otras normas como el artículo 50, en su inciso primero y inciso sexto, que también reconocen de manera amplia el derecho de los consumidores a demandar perjuicios en caso de infracciones, como digo, a las obligaciones del proveedor o a la ley. Entonces, en principio, se puede decir que esta ley, la de protección de consumidores, reconoce de manera amplia el derecho de los consumidores a la indemnización de perjuicios. Esto, por supuesto, es más cierto todavía hoy día con el reconocimiento en el inciso segundo del número 2 del artículo 51 de el daño moral colectivo que se puede mandar en el marco de una acción por la protección del interés colectivo o difuso. Ahora, no hay que olvidar, y esto aplica, repito, a cualquier tipo de daño que se demande, que todo daño debiese cumplir al menos con dos requisitos. Primero, el daño debe ser significativo. ¿Qué implica esto? Que el daño debe tener una entidad mínima proporcionada a la actividad que debe desplegarse para obtener su reparación. En otras palabras, aplica esto a los consumidores que, como cualquier otro integrante de la sociedad, no debería repararse lo que se conoce como daño ínfimo, es decir, este deber de soportar aquellas molestias propias de la pertenencia a un grupo social a cambio de las ventajas, por supuesto, que la vida en comunidad representa. Estoy seguro que todos nosotros sufrimos en todo momento ciertas molestias, ¿no es cierto?, que dicen relación con nuestra pertenencia a una determinada comunidad y a la sociedad en general. Pero eso no necesariamente se traduce en un daño indemnizable, sino que de alguna manera es el costo justamente de vivir en sociedad. Es interesante destacar que en materia de consumidor hay al menos una sentencia que pude pesquisar relacionada con una demanda colectiva, sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, que reconoce, y que después fue confirmada por la Corte Suprema, que reconoce este requisito. Se trataba de una demanda colectiva por deficiencias en la prestación del servicio de agua potable, algo que está muy de moda en estos momentos, digamos, pero no era una situación al parecer tan grave como la que se vive actualmente, porque eran más bien problemas de cortes intermitentes y falta de presión en la comuna de Arica. Y ahí se había sancionado ya al proveedor por la superintendencia, es decir, había una sanción administrativa, y además se demandó colectivamente para la indemnización de los perjuicios que supuestamente habrían sufrido los consumidores de agua potable. Y la Corte de Apelaciones, confirmada después por la Corte Suprema, esta sentencia estimó que se requiere algo más para pasar del rango de simple molestia al de daño indemnizable, rechazando por lo tanto la demanda colectiva de indemnización de perjuicio. La ley 21.081, que es la que reformó a la 19.496, de alguna manera reconoce el requisito de la significatividad del daño moral colectivo,
porque, como vamos a ver, y esto después con mayor detalle, lo voy a plantear en la ponencia, para que proceda el daño moral colectivo, establece que se debe haber afectado la integridad física, psíquica o la dignidad de los consumidores, lo que creo yo claramente es un indicio que en esta materia el daño tiene que revestir una gravedad suficiente y no basta cualquier tipo de molestia o afectación, sino que se debe tratar de alguna de estas tres condiciones. Ahora, así que eso respecto de que el daño sea significativo. Como segundo requisito, en materia de acciones colectivas, se requiere que el daño sea homogéneo. Es decir, que el daño sufrido debe ser el mismo para todos los consumidores que se encuentren en la misma situación. En otras palabras, el hecho ilícito debe haber causado un daño común en cuanto a su naturaleza para todos los consumidores afectados. Esto, por supuesto, no implica que el monto con que finalmente se indemnice a los consumidores sea igual para todos, pero sí debe ser evaluado según el mismo parámetro. Por ejemplo, si se determina que, estamos en el marco de una acción colectiva, que los titulares de una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, etcétera, han sido afectados por cobros indebidos por la aplicación por parte del proveedor de una cláusula que posteriormente se declara como abusiva y se decreta la restitución de tales sumas. El daño que sufren es homogéneo, porque se trata de los cobros indebidos, ¿no es cierto? Pero en definitiva el monto que reciba cada consumidor puede ser distinto, porque va a depender de el tiempo, ¿no es cierto?, en que hayan estado vinculados con ese proveedor, lo que hará variar, por supuesto, el monto que reciban. Pero el origen del daño es el cobro indebido, por lo tanto el daño es homogéneo. Lo mismo, como ha sucedido en el caso, por ejemplo, de cancelaciones de espectáculos públicos, en que se ordena la devolución del precio de los tickets o de las entradas. También acá el daño es homogéneo, es el precio pagado por las entradas, pero el monto a indemnizar puede variar, por ejemplo, si hay entradas con diferente valor. Y por lo tanto, lo que reciba cada consumidor en definitiva puede ser distinto, pero el daño sigue siendo de naturaleza homogénea. Existen ciertas normas en la regulación que hace la ley de las acciones colectivas que dan a entender que este requisito está presente. Por ejemplo, el artículo 51 dice que en su número 2 que sin perjuicio de los requisitos generales de la demanda, en lo que respecta a las peticiones relativas a perjuicio, bastará señalar el daño sufrido y solicitar la indemnización que el juez determine conforme al mérito del proceso, y aquí viene lo que yo les digo, la que deberá ser la misma para todos los consumidores que se encuentren en igual situación. Y después regula, ¿no es cierto?, la ley, la formación de grupos o subgrupos de los consumidores justamente para cumplir con esta homogeneidad. Ahora, justamente este requisito de la homogeneidad que se exige para el daño colectivo en general es, creo yo, la principal objeción conceptual que se puede hacer respecto del daño moral colectivo que reconoce la nueva ley, más bien la ley en su nuevo texto después de la ley 21.081. Así que paso ahora a eso. ¿Qué dice el nuevo inciso 2 del número 2 del artículo 51? Las indemnizaciones que se determinen en este procedimiento podrán extenderse al daño moral siempre que se haya afectado la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores. Anteriormente, la norma decía justamente lo contrario. Las indemnizaciones que se determinen en este procedimiento no podrán extenderse al daño moral. Entonces, lo primero que hay que destacar acá es que, bueno, hay evidentemente un cambio aquí importante por parte del legislador, reconociendo un derecho que antes no existía, y ya me voy a detener un poco más porque digo derecho en esta materia. Por supuesto que se trata de una aceptación restringida, porque solo va a proceder este daño moral colectivo cuando haya afectación a la integridad física, psíquica o la dignidad de los consumidores. Vincula el daño moral entonces a la afectación o vulneración de derechos de la personalidad, más que al clásico pretium doloris.
Los problemas, creo yo, comienzan cuando tratamos de dilucidar qué debe entenderse por afectación a la integridad física, psíquica o dignidad. Quizás afectación a la integridad física es lo menos problemático, porque podría suceder en casos, digamos, puntuales, como por ejemplo en casos de productos defectuosos, un alimento o un medicamento, ¿no es cierto?, que afectase efectivamente la salud de quienes lo consumieron. Ahí sin duda habría una afectación a la integridad física y no habría mucho más que discutir. Pero la afectación a la integridad psíquica de los consumidores ya es una cuestión que presenta, creo yo, mayores problemas de tipo conceptual y también práctico, porque ¿cómo podría acreditarse o qué es lo que debe entenderse por una afectación a la integridad psíquica de los consumidores? Se va a requerir, por ejemplo, que un número X, importante por supuesto, consumidores, hayan consultado un psicólogo, un psiquiatra a partir de la infracción del proveedor, o que presenten ciertos trastornos mentales o una crisis de pánico colectiva. Recordemos que el daño debe ser significativo, ¿ya? Como les decía, por lo tanto, de una entidad suficiente, lo cual trae como consecuencia descartar las simples molestias o desagrados que siempre, por supuesto, se producen ante los incumplimientos por parte de la contraparte contractual, en este caso el proveedor. Ahora bien, tomando en cuenta el principio de protección al consumidor y la desigualdad estructural que existe entre proveedor y consumidor, uno debiese entender que los estándares no debiesen ser tan elevados, ¿no es cierto?, como exigir una certificación efectiva de esta afectación psíquica en cuanto a alteración psicológica o psiquiátrica, sino que se podría deducir de el contexto de la infracción, como podría suceder en, por ejemplo, cortes prolongados de servicios básicos, que podrían afectar psíquicamente en un sentido amplio de la expresión a los consumidores, no contar por varios días con, ¿no es cierto?, luz eléctrica, agua potable, gas, etcétera. O en un proveedor, el caso de un proveedor que contumazmente insiste en no prestar el servicio contratado o ejecutar actos que intencionalmente infringen a la ley de protección al consumidor. Esto, por supuesto, va a depender del caso concreto, pero en este caso sí se podría, creo yo, entender que hay una afectación a la integridad psíquica de los consumidores, pero va a depender en definitiva de cada caso. Esto, y voy a volver después, produce, por supuesto, sí un problema, un choque o problema conceptual entre la homogeneidad del daño que debiese exigirse y el daño moral colectivo que se determine por esta causal, porque por definición la afectación psíquica tiene un carácter individual. Y un problema similar surge con esto de la afectación de la dignidad de los consumidores, que es el tercer supuesto de la indemnización del daño moral colectivo. La dignidad de la persona humana es un concepto conocido en el derecho constitucional y de los derechos fundamentales, donde se dice que la dignidad de la persona emana de su propia naturaleza, de ser moral, libre y racional, como sujeto de derecho y no como instrumento medio para un fin. Y aquí, claro, también parece difícil trasladar esos conceptos a materia de protección al consumidor en cuanto a visualizar cuando una infracción a la ley de protección a los consumidores va a también constituir una afectación a la dignidad de los consumidores, más allá de la infracción misma. Uno podría pensar en ciertos supuestos como, por ejemplo, cuando existan actos de discriminación o vejatorios por parte del proveedor, como la negativa arbitraria de prestar un servicio o el trato humillante respecto a los consumidores. Pero lo que hay que tener presente es que estamos, de eso se trata, digamos, hablando de daño moral colectivo, es decir, estamos en el supuesto de que hay una infracción a un colectivo de consumidores, ya sea colectivo propiamente tal, interés colectivo o interés difuso. Por lo tanto, esto tiene que ir más allá de la negativa, por ejemplo, a prestar el servicio, a no dejar entrar a alguien a un restaurante o a donde sea, a una tienda, ¿no es cierto?, individualmente. Es decir, debería ser una política de ese proveedor el no prestar el servicio, por ejemplo, a personas que pertenecen a una cierta condición social o que pertenecen a cierta raza, por así decirlo.
Cuestión que en la práctica va a ser difícil que se dé, y yo creo más difícil aún de acreditar. O sea, tendría que haber una conducta permanente por parte de ese proveedor de negativa a prestar ese servicio en razón de una discriminación. Más allá, repito, del caso individual que se puede producir, pero eso no va a dar lugar a el supuesto de la demanda colectiva. Paso al tema al problema de la homogeneidad del daño moral colectivo. Porque dijimos que un supuesto para la procedencia del daño colectivo es que este sea homogéneo. Y casi por definición el daño moral no es homogéneo, sino que depende de las circunstancias particulares de cada uno de los afectados por el hecho ilícito del proveedor. Y especialmente, repito, si estamos pensando en circunstancias que aquí se establecen como condiciones para la procedencia de este daño moral colectivo de afectación a la integridad psíquica o a la dignidad de los consumidores. A mí me parece que este es un problema conceptual insalvable respecto al establecimiento del daño moral colectivo, pero en todo caso el legislador igual lo estableció, así que está ahí. La pregunta que hay que hacerse acá es si efectivamente es un daño moral colectivo o se trata más bien de un daño punitivo encubierto, ¿no es cierto?, establecido por el legislador, pero que tiene una naturaleza distinta al daño moral propiamente tal. Y esa es una discusión que da para largo, digamos, no la voy a cubrir acá en la ponencia. Ahora, hay que decir que, sin perjuicio de este problema conceptual, la nueva normativa trata de salvar o de hacerse cargo en cierta medida de este problema al establecer los mecanismos para la determinación de este daño moral colectivo, porque establece que para la determinación de este daño moral colectivo se debe determinar un monto mínimo común indemnizatorio para todos los consumidores afectados, con un sistema de registro que debe establecer el CERNAC, y estos mínimos comunes pueden ser fijados por el juez o propuestos por el proveedor, de manera que todos los consumidores que se encuentren en esa situación tendrán derecho a que se les indemnice en el marco de esta acción colectiva ese daño moral mínimo común. La misma norma agrega que cuando se establezca este monto mínimo común, aquellos consumidores que consideren que su afectación supera este monto pueden perseguir la diferencia en un juicio posterior que tendrá como único objeto la determinación del monto del perjuicio, sin que pueda discutirse la procedencia de la indemnización. Lo que, repito, de alguna manera hace reconoce el problema de la falta de homogeneidad, pero trata de salvarlo a su vez con este establecimiento del monto mínimo común. La cuestión es que no sé qué incentivos tendrán los proveedores para proponer estos montos mínimos comunes y después los consumidores pueden demandar también el daño moral individual que entiendan que no se encuentre cubierto por este monto mínimo común. Quizás en la práctica el incentivo es que pocos consumidores van a demandar posteriormente, pero igual es una cuestión ahí problemática. Sí, ya voy terminando. Otra cuestión importante, muy importante creo yo, y que se relaciona con lo que yo les mencioné al principio de esta demanda de CONADECU, ¿no es cierto?, ante el Tribunal de Defensa Libre de Competencia, que es respecto de hechos anteriores a la reforma, es si estamos en presencia de una regla procesal o sustantiva. ¿Cuál es la naturaleza de esta acción para demandar el daño moral colectivo? Porque si es una regla sustantiva, es decir, que establece un derecho nuevo para los consumidores, por supuesto que no se puede aplicar respecto de hechos anteriores a la reforma, porque antes ese derecho no existía, por lo tanto no puedo demandar yo eso. Pero si estamos pensando, o si se determina que es una regla simplemente procesal, es decir, que antes no se podía demandar un daño que existía, pero que ahora el legislador permite hacerlo en el marco del procedimiento colectivo, se puede aplicar a hechos, por supuesto, anteriores, porque no está reconociendo un derecho sustantivo, sino que simplemente hay una modificación de tipo procesal que más rige in actum, así que no hay problema. El artículo 24 de la Ley sobre efecto retroactivo de las leyes.
esta es una cuestión que yo creo merece bastante reflexión porque es de la mayor importancia, además tomando en cuenta el aumento de los plazos de prescripción, ¿no es cierto?, que también establece la reforma. ¿Qué decía antes el artículo 51, número 2, en su texto derogado? Lo leo aquí textual. Decía, las indemnizaciones que se determinen en este procedimiento no podrán extenderse al daño moral sufrido por el actor. Eso es lo que el texto decía. Una primera lectura pareciese indicar que el derecho o interés existía, pero que el legislador prohibía que el eventual daño moral sufrido por estos demandantes se discutiese y determinarse en el marco del procedimiento colectivo. Se trataría entonces de una regla procesal, que ahora derogada por esta que admite el daño moral colectivo, su discusión y determinación en este procedimiento, permitiría entonces, por supuesto, demandar estos daños morales por hechos anteriores a la reforma. Ahora, una lectura más detenida quizás puede llevar a la conclusión contraria. ¿Por qué? Porque se podría argumentar que la norma derogada simplemente reconocía, confirmando lo prescrito por el artículo 3, letra E, el daño moral individual, pero proscribía que se conociese su determinación en el procedimiento colectivo, porque justamente la naturaleza de ese daño individual no se condice con los fines de los procedimientos colectivos ni con el concepto mismo de daño moral en el sentido que debe ser homogéneo. La nueva regla, entonces, podría pensarse que ha establecido un nuevo interés protegido, este daño moral colectivo, distinto del daño moral individual, lo cual se confirmaría porque la norma permite a que los consumidores demanden posteriormente, como yo les contaba, el daño moral individual, ¿no es cierto?, que entiende que no está cubierto por este monto mínimo, común. Si lo interpretamos de esa manera, se trataría de una regla sustantiva en que se ha reconocido un nuevo interés o derecho a esta colectividad de consumidores y que, por lo tanto, no podría aplicarse a hechos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 21.081. Es una cuestión bien discutible, como les digo, pero de la mayor importancia. Y con esto termino, yo creo que estoy en el tiempo. En la nueva ley, aunque no lo dice, independientemente de lo que podamos determinar respecto del daño moral colectivo propiamente tal, ha establecido, creo yo, un supuesto de daños punitivos. ¿Por qué? Porque el artículo 53, letra C, dispone que en aquellos casos en que concurra la circunstancia a que se refiere el inciso quinto del artículo 24, el tribunal podrá aumentar en el 25% el monto de la indemnización correspondiente. A su vez, el inciso quinto del artículo 24, hay entonces un agravante aquí que dice, si se cumple cualquier otro requisito, se aumenta en 25% el monto de la indemnización. ¿Y qué dice el 24? ¿Cuáles son, entre otras agravantes, que establece agravantes de la responsabilidad infraccional? El 24, pero el 53 lo hace aplicable también para los daños. Dice, entre otras causales, haber dañado la integridad física o psíquica de los consumidores o en forma grave de su dignidad. Y aquí nos encontramos con una cuestión bien especial, porque recuerden que el daño moral colectivo va a proceder cuando se haya afectado la integridad psíquica, física o la dignidad. Y el 24 nos dice que hay una agravante. ¿Y cuál es esa agravante? Haber afectado la integridad física, psíquica o en forma grave su dignidad. Entonces, si bien esta agravante procede tanto en el caso de daño material como moral, respecto de este último la situación es más o menos curiosa, porque si ya se determina que existe daño moral colectivo, al mismo tiempo debería aplicarse el agravante, porque es al mismo tiempo un agravante, o sea, el requisito de procedencia a su vez constituye una agravante. Hay que ver cómo los tribunales van a resolver esto. El aumento, en todo caso, no es imperativo, sino que es facultativo para el tribunal aplicar esta agravante. Quizás se puede salvar por ahí la cuestión, pero en todo caso yo creo que aquí no hay duda que hay un caso de daño punitivo, porque se agrava la responsabilidad del proveedor demandado y se atiende a criterios ya retributivos y no al daño efectivamente causado para la determinación del monto indemnizable, cuestión que quizás pudiese ser objetable desde el punto de vista constitucional. De hecho, hay fallos del Tribunal Constitucional en que se ha determinado la inconstitucionalidad para el caso concreto de las normas, por ejemplo, que establecen en la Ley de Propiedad Industrial el que
afectado por la infracción a su derecho de propiedad industrial pueda demandar la indemnización de las ganancias obtenidas por el infractor, porque dice que eso no condice con el requisito, no se condice con el requisito de indemnización plena, ¿no es cierto? Y tampoco de proporcionalidad. Quizás acá también eso podría ser, hay que ver qué es lo que va a pasar. Pero la paradoja o la situación curiosa de todas maneras está, repito, es bien extraño esto. Bueno, con esto concluyo, disculpen si me pasé un poco del tiempo, y quedan bastantes cosas que analizar y que discutir, pero como dijo Ricardo, eso lo dejamos para el próximo año en el siguiente seminario. Muchas gracias. Agradecemos a don Rodrigo Momber por su presentación y ahora los invitamos a todos a un café para después continuar con la segunda mesa civil. Excelente. Non vi si viene la